a un nuevo video tutorial de la serie IPA auspiciado por TEFL Solutions. Y aquí tenemos un sonido muy especial, muy particular que compartir contigo. Es tan particular que podría decir que es un sonido hasta complejo. Es este sonido. Es complejo porque es la unión de dos sonidos, de la stop y de la fricative. La unión de estos dos sonidos producen este sonido. Obviamente te voy a explicar cómo funciona esto más adelante. Para que tú llegues a tener dominio sobre este sonido, te propongo lo siguiente. Las características del sonido. Te explicaré una a una las características. Y también te proponemos un gráfico para que tú veas cómo se articula por dentro. Este es un gráfico, pero no es el único. Más adelante te presentaré otro gráfico para que veas cómo la lengua se posiciona en dos partes para que lo articules de la forma correcta. Así que sin más, comenzamos a explicar cada una de las características del sonido. Este es un sonido alveopalatal. Alveopalatal significa alveo, que significa aquí en el alveolo. Parte de la articulación es el alveolo. Y palatal, la lengua cambia y después el flujo del sonido sale por aquí, en el paladar. Por aquí se produce el flujo del sonido y sale el sonido. La segunda característica es la más importante, la característica insignia. Este es un sonido affricate. Este sonido affricate no tiene nada que ver con africano, con África, para nada. Affricate es un término fonológico, que significa que un sonido es primero detenido, stop, y después es fluido. Fluye. Se detiene y fluye. Se detiene y fluye. Esos son affricates. Vamos a ver cómo se hace este sonido aquí. Aquí está la ch. Esta es la que le va a detener al inicio. Mira, aquí está. ¿Cómo es? Tú vas a iniciar el sonido con la ch. Aquí se detiene. Yo te dejo aquí un link donde describe a manera profunda cómo se produce el sonido ch. Y con la siguiente, con la fricativa sh. Entonces la lengua primero se va a detener aquí, mira, con ch. Y después va a fluir con sh. Entonces tiene dos posiciones. Comienzas aquí, la detienes y después cambias esta posición a la lengua y fluye. Y ahí está el sonido. Ese es el sonido. Hagámoslo. Deténlo por favor con la T. Y después de fluir. Entonces comencemos. Ese es el sonido. Ahí está el sonido. Muy bien. Felicitaciones. Y la tercera característica de este sonido es que es un sonido voiceless. ¿Qué significa voiceless? Es un sonido que no tiene vibración, no vibration. Te invito por favor que mientras produces el sonido vas a poner dos dedos en tu garganta. Y ahí es el sonido. Poner por favor en tu garganta los dos dedos y vamos a hacer el sonido. Si notaste, no existe vibración. Voiceless, no vibration, cero vibración. Estas son las características del sonido y ahora tú conoces el sonido. El sonido. Muy bien. Pero para que sentir más este sonido, este video tutorial es para los hispanohablantes que quieren dominar el idioma inglés. Y en el español existe una palabra para este sonido. De las muchas que hay, no he escogido una. Esta palabra, mira. Aquí está el sonido. Chico. Chico. Ahí está, chico. ¿Sabes qué es la palabra chico? Aquí está el sonido. Ahí lo puedes entender. Te les pongo esto para que tengas un mejor conocimiento del sonido. Además, he puesto aquí unas minimal pairs, unas comparaciones entre este sonido y el de acá. Son diferentes sonidos. Mira, este es el de aquí, el fricativo. Shop, shop. Este es el sonido que estamos aprendiendo ahora, el affricate. Chop, chop. Pues pronunciamos los dedos shop and chop. Shop and chop. Al revés. Chop and chop. Perfecto. Ahora tienes un dominio más profundo del idioma. Perfecto. Y como tú sabes, practice makes perfect. La práctica hace el maestro. Vamos a practicar. Y aquí la práctica que he propuesto para ti. Vas a practicarlo junto conmigo. Aquí está el sonido en su posición inicial. Tengo dos ejemplos de la posición inicial del sonido.
Y también el sonido en una posición intermedia. Aquí está. Y también el sonido en una posición final. Mira, aquí está. Así que vas a pronunciar conmigo. Vamos primero con los de la posición inicial. La primera, chicken. Pronuncia chicken. Ok, perfecto. Vamos con el otro. Chain and chain. Perfecto. Very good. Excelente. Y ahora vamos a ver en la posición intermedia. Nature. Nature. Ahí está bien intermedio. Nature. Nature. Y ahora en la posición final. Match. Match. Ahí está bien. Match. Ahí está el sonido. Perfecto. Ahora, por favor, quiero que tú lo hagas solo. Comencemos con la primera. Chicken. Ok, perfecto. Vamos con el segundo. Chain, great. Posición intermedia. Nature. Ok, great. La posición final. Match. Ajá. Perfecto. Ahora tú conoces el sonido. Hemos producido el sonido, lo hemos articulado con estos gráficos. Sabes exactamente lo que funciona, cómo funciona el sonido con las características. Hicimos la comparativa del español cuando hicimos la palabra chico y también la diferencia entre estos dos sonidos. Ahora tú dominas el sonido. Lo has aprendido aquí en Chefal Solution. Si te gustó este tutorial, dale un like, agradece. Y si tú crees que este video puede ayudar a otras personas, compártelo. Así que hacemos comunidad y nosotros podemos producir más videos para que tú te beneficies. Para mí ha sido una gran satisfacción estar junto a ti en este pequeño video tutorial. Y a continuación nosotros nos vamos a producir más videos tutorial que te invito a que sigas a nuestro canal, te suscribas y ahí tú puedes tener las últimas noticias de nosotros. Para mí ha sido una gran satisfacción. Me despido deseándote siempre que te vaya muy bien en las actividades correctas que te has propuesto. Nos vemos en un próximo video tutorial de la serie IPA. Nos vemos. Bye bye. Mira el próximo video y no te olvides de suscribirte. Será un gusto estar contigo.